Muy buenas tardes a todos y todas. Amiga, compañera, diputada Rebeca Palacios, compañero de mesa Carlos Molina. El título de mi ponencia es La cultura, la manipulación y los medios de comunicación, de las deudas históricas y los nuevos retos. Ni el título ni el contenido de esta ponencia recogen elementos nuevos que abonen o amplíen, académicamente hablando, conceptos como cultura, manipulación y medios de comunicación que puedan provocar el interés de los y las asistentes o de quienes puedan leer estas líneas, pues no es ese el propósito. Más bien, en la falta de esas novedades o ausencia de esas nuevas categorías de análisis estriba el interés de este abordaje. Y no porque no haya nuevas categorías teóricas para profundizar en la esencia de dichos conceptos, sino porque sencillamente no hemos superado las preocupaciones teóricas y prácticas de antaño. Lo que el titular recoge como las deudas históricas, que es lo que me propongo demostrar y con lo que espero, además, provocar un debate con la seriedad de antaño y las necesidades del presente, justos para llegar a una conclusión general que bien podría ser una propuesta. ¿Y por qué afirmo que no hemos superado esas preocupaciones teóricas, técnicas y prácticas de antaño? Sencillo, porque la cultura y la comunicación son parte de conglomerados sociales y por lo tanto no pueden desligarse del interés de todo tipo, como por ejemplo los políticos, ideológicos, económicos. Es decir, no pueden separarse de los intereses de clase, y eso parece que lo hemos olvidado en la actualidad. Y hasta hoy han sido los representantes de una clase, los que Antonio Gramsci denominaba la clase hegemónica o el bloque hegemónico, que es la que ha dominado y sigue dominando, no solo en los medios de producción, sino en un vasto aparato ideológico del que forman parte principalmente los medios de comunicación masiva y por ende sus contenidos. En la declaración sobre políticas culturales celebrada en México el 6 de agosto de 1983, la UNESCO expresó, abro comillas, la educación y la cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado considerablemente, son esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad. En nuestros días, la comunidad de naciones confronta también serias dificultades económicas. La desigualdad entre las naciones es creciente. Múltiples conflictos y graves tensiones y amenaza a la paz y a la seguridad, como lo pueden ver en estos momentos en Palestina, tanto interna como externamente. Por tal razón, añade, abro comillas nuevamente, más que nunca es urgente erigir en la mente de cada ciudadano esos baluartes de paz que, como afirma la Constitución de la UNESCO, 16 de noviembre de 1945, pueden construirse principalmente a través de la educación, la ciencia y la cultura, en donde los medios masivos, en teoría, ejercen un rol determinante. La UNESCO define cultura, abro comillas, como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, cierro comillas, sin puntualizarlos, pero está implícito nuevamente el papel de los medios de comunicación social. De acuerdo con la UNESCO, la cultura da al hombre capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores,
y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que la trascienden. Los medios de comunicación, como ya lo hemos sugerido, desempeñan un papel fundamental en la educación y la cultura, sobre todo en la actualidad, con la incorporación de la Internet, que si bien no sustituyen al aparato estatal y nunca lo podrán sustituir, o mejor dicho, procuremos que nunca lo sustituyan, al final son los que imponen las líneas más generales del ámbito educativo y cultural del niño y la niña, del joven y el adulto, entre otras razones, por la accesibilidad, por la facilidad de transmisión y repetición, y porque su estructura, los mensajes se pueden dirigir bien a grupos específicos sociales o bien a grupos en general. Y es que en el caso de la televisión, por ejemplo, lo que hace la diferencia para delimitar un mensaje para un grupo de edad diferente de otro es una simple advertencia, que de seguro pasa inadvertida o ignorada por las audiencias. En la Internet, el acceso es más libre, tal vez demasiado libre, lo que indiscutiblemente debe constituirse un serio debate. Y esa facilidad o libertad, muchas veces justificada en la sacrosanta libertad de expresión, la usan unos pocos, los que tienen el poder fáctico, económico, político, para imponerse a los intereses de las grandes mayorías, el grupo hegemónico. A propósito de la libertad correctamente aplicada, Mark Plan escribe en la Agenda Latinoamericana 2014, Diario Colatino, 3 de julio, que, abro comillas, la defensa de la libertad tiene un valor irrefutable cuando se propone como un arma ante la tiranía. Ante el riesgo de convertirnos en unos objetos a manos de intereses ajenos, la defensa de la libertad es la garantía de poder conseguir la idea del bien cada uno siente como más necesaria para sí, y no solo la que unos pocos decidan que es la mejor para todos. A menudo se oye decir que vivimos en una sociedad sin valores o que la escuela ya no enseña valores. Claro que enseña valores. Lo que sucede es que los medios en general y la televisión en particular enseñan sus propios valores: el consumismo, el individualismo, el oportunismo, la violencia, la intolerancia, la mentira, etc. Estos son los valores de la clase dominante o clase hegemónica. Resulta entonces que el niño y la niña en particular y la sociedad en general están expuestos a esos valores, o como los académicos prefieren llamarlos, los antivalores. Por cierto, un estudio de la Universidad Tecnológica de El Salvador, difundido en junio de 2012, Diario Colatino 5 de junio, revela que lo que ven los niños y niñas en la franja infantil de la televisión son programas cuyos contenidos sobresalen los gritos, las peleas, las humillaciones, los homicidios, los insultos y el uso de las armas. Según las investigadoras Camila Calles, Morena Susana y Tiana Pineda, abro comillas, entre las acciones de violencia se encontró que los golpes se presentaron con mayor frecuencia en un total de 431, equivalente a un 23% del total de la violencia física, y que en segundo lugar el lanzamiento de objetos un 20%, o sea, 391 frecuencias o veces, mientras que la violencia verbal ocupó el 25%. Otro tipo de violencia está relacionado con el daño de la autoestima. En algunos programas se escuchan las risas de otros luego de cualquier humillación. El estudio abarcó 593 programas equivalentes a 2.914 horas observadas en 16 canales de televisión, incluidos nacionales y cable. La primera conclusión que asoma hasta lo ahora expuesto, es que los medios de comunicación tienen una enorme deuda con la cultura de paz, con la educación de los niños y las niñas,
lo que va en contra de un verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad, en tanto que son agentes de difusión y proliferación de la violencia y la intolerancia. Y en tanto que los niños y niñas son los mayormente expuestos a un tipo de programas con esta abundancia de antivalores, pues se está gestando una generación donde la violencia, por ejemplo, se les hace tan natural en la televisión como en la vida real, y que no hay diferencia entre una y otra. Y esta confusión entre la realidad real y la mediática contribuye a la creación de patronos de conducta negativos en las sociedades, la conducta que le conviene al bloque hegemónico. Otro ejemplo, el tema de la seguridad o inseguridad. Si nos atenemos a las noticias, pronto caeremos en la cuenta que El Salvador es un país extremadamente violento, que no hay un tan solo centímetro de su territorio que no esté manchado por la sangre de un ciudadano, por los homicidios o por las extorsiones. No obstante, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, al explicar sobre el diagnóstico de país, reveló recientemente que no es cierto que todo El Salvador sea violento como lo presentan los medios. Abro comillas. Cuando uno comienza a revisar municipio por municipio, encuentra datos muy interesantes. Por ejemplo, en 79 municipios de este país, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, se han cometido 0 homicidios, destacó el ministro, Diario Colatino, 25 de junio. También dijo que en 43 municipios se han cometido únicamente 1 homicidio y 2 en 31 municipios, mientras que en otros 46 se cometieron entre 3 y 6 homicidios. El funcionario agregó que los homicidios están focalizados en cerca de 63 municipios. De estos, 23 municipios son los más violentos en el país. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha generalizado la percepción de que el país todo es violento? Por el trabajo de los medios de comunicación, por la manipulación de la información, por la manipulación de las noticias, porque el tema de la inseguridad se aborda desde un interés de clase, desde un interés de una clase. José Martínez de Sousa, en el Diccionario General de Periodismo, define manipulación como, abro comillas, intervención en el texto de la información o de la noticia para adecuarla a los intereses de una persona, grupo o institución. Yo le agrego para adecuarla a los intereses de una clase, la clase hegemónica. Y es que el tema de la violencia o la inseguridad, que es un problema serio en El Salvador, en cuanto al tratamiento periodístico en los medios de comunicación, es a todas luces manipulado. Es decir, noticias adecuadas para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Recién en el país han transcurrido unas reñidas elecciones y el tema de la delincuencia fue retomado por los medios y el principal partido político de derecha como parte de la campaña electoral para desfavorecer al partido de gobierno. Obviamente, el tratamiento del tema de la violencia en los medios fue altamente irresponsable, pues entre otras cosas fue presentado sin contexto, sin diferenciaciones, sin profundizar en las causas, sin pensar en la salud mental de las audiencias. ¿Por qué fue así? Porque fue un tema que tenía que ser aprovechado con toda una intencionalidad política, en menoscabo del profesionalismo incluso, porque estos temas se abordan desde un interés de clase, o se abordaron desde un interés de clase. El articulista Guillermo Marter, citando a Emir Olivares Alonso, en la guetización de las zonas marginales, Diario Colatino, 2 de julio, expresa, abro comillas, las urbes son espacios propicios para la violencia por su crecimiento horizontal, la segregación por clases sociales, los fraccionamientos amurallados, los numerosos terrenos baldíos, la insuficiencia de espacios públicos y la creciente desubicación de servicios sociales invocan a la violencia. Abro comillas nuevamente. Policías y gobiernos locales persiguen y discriminan a muchos jóvenes por ser pobres o por pertenecer a grupos específicos.
La educación, por su poco pertinencia en la realidad en que viven los jóvenes, contribuye a exacerbar la violencia, el aburrimiento y la frustración. Espero no estarlos aburriendo, por cierto. Y los nuevos desarrollos inmobiliarios, alejados de las ciudades, con miles de viviendas mínimas y de mala calidad, incrementan el estrés, el enojo y la frustración de los habitantes. Cierro comillas. Hoy les pregunto, ¿se preocupan los medios de comunicación de intentar retomar este enfoque sociológico de la violencia social cuando tratan el tema de las noticias o en los programas de entretenimiento? No, por supuesto, porque no es este el interés de los medios, sino otro, que lo encubre con el recuento diario de los homicidios, con los programas de violencia, de intolerancia, del consumismo. Y no solo porque esto genera la venta del periódico, el espacio televisivo o radial, sino porque con ello se crean percepciones diferentes de la realidad en el imaginario colectivo. Y ello provoca miedo, y el miedo provoca reacciones no muy pensadas de la ciudadanía, y en ese sentido las audiencias pueden ser manipuladas. Esos contenidos aparentemente inocuos sirven para la manipulación, y esa manipulación responde a la estrategia de dominación de un grupo de poder, del bloque hegemónico, y en tanto estrategia es lucha ideológica y por ende parte de la lucha de clases. ¿Y se puede hacer algo? Sí, revelándonos de los contenidos dominantes y manipuladores de los grandes transnacionales de la información, la cultura y la comunicación, y crear unos diferentes que permitan responder ideológicamente desde lo de abajo o desde la horizontalidad, es decir, desde nuestros propios intereses de clase. Y si no llegamos tan lejos, por lo menos alcanzar lo que establece la Declaración de Políticas Culturales celebrada en México, abro comillas, una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada de la información, de las ideas y los conocimientos, que contribuyan a algunos de los principios de un nuevo orden mundial de información y de la comunicación, lo que supone el derecho de todas las naciones no solo a recibir, sino a transmitir contenidos culturales, educativos, científicos y tecnológicos. Cierro comillas. En América Latina ya se han dado pasos gracias al comandante Hugo Chávez Frías y otros líderes de izquierda de la región, con la creación de Telesur, una cadena alternativa que nos permite desde su creación, el 3 de marzo de 2005, ver el otro rostro de América Latina y el mundo, y no desde los ojos del imperio, sino desde los pueblos que enarbolan las banderas de la soberanía y desde los intereses de los pueblos, que son, como los definió Fidel Castro en La historia me absolverá, a los que sin trabajo deseando, y los enumera de la siguiente manera: a los que están sin trabajo, deseando ganarse pan honradamente, los obreros del campo que habitan en los bohíos de la miseria, los agricultores pequeños que viven y mueren trabajando en la tierra que no es suya, los maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones, y finalmente los pequeños comerciantes abrumados de deudas y arruinados por la crisis. Diario Colatino, 22 de julio de 2014. Pero no es suficiente. Hay que ampliar el espectro. En El Salvador, como parte de política de gobierno, se deben fortalecer los espacios alternativos que ya tenemos, al igual que los medios públicos o gubernamentales. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación privados, que son la mayoría, más del 90%, sirven a los grupos de poder, a una clase hegemónica, y por tanto debe tener un contrapeso, además de ofrecerle otra oferta informativa y comunicativa diferente a la sociedad salvadoreña. Los medios de comunicación alternativos deben acompañar los esfuerzos para formular un nuevo orden económico que sea un verdadero contrapeso al poder económico hegemónico neoliberal. La recién finalizada reunión de Brasilia del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, puede ser el germen de ese nuevo orden, que inicia con la creación de un banco de desarrollo y de un fondo de reserva, que nace con un capital inicial de $50.000 millones. El surgimiento
de estas entidades ha sido calificado por expertos como el nuevo orden mundial financiero. Fidel Castro afirma que Rusia y China son, abro comillas, los dos países llamados a encabezar un nuevo mundo que permitirá la supervivencia humana si el imperialismo no desata antes una criminal exterminadora guerra. Reflexiones, Fidel Castro, tomado de Cuba Debates. Los medios alternativos, además, deben responder a los intereses de la clase marginada y excluida, de los que no gozan ni de su propia cultura, mucho menos de las riquezas que produce su fuerza de trabajo. Deben responder a los intereses del pueblo, ese pueblo descrito por Fidel. Este es el reto de los medios, con una visión de clase diferente a los hegemónicos, pero para cumplir ese reto requiere que estemos unidos y sobre todo articulados con el pueblo. Si ellos, los poderosos, lo hacen, ¿por qué no nosotros? Telesur es el ejemplo vivo y no exageraríamos si afirmamos que se ha convertido en el faro de luz que ilumina la cultura y la comunicación en América Latina. Para que ese faro de luz ilumine más, hay que hacer realidad lo del nuevo orden mundial de la información y la comunicación, NOMIC. El NOMIC es una gran idea que está engavetada, por lo que pido primero que la desengavetemos y la desempolvemos, y luego estudiarlo para retomar lo que haya que retomar y adecuarlo a nuestras necesidades y realidades. Crear el nuevo orden informativo fue la principal conclusión y propuesta a la vez contenida en el documento denominado Un solo mundo, voces múltiples, comunicación e información en nuestro tiempo. Ese informe, o ese libro mejor conocido como el informe de la Comisión McBride. No sé si todos y todas las presentes conocen de este informe o de la comisión, pero igual les haré alguna referencia histórica con el propósito de interesarlos, pero sobre todo para que lo analicemos. En primer lugar, debo decirle que la Comisión McBride fue conformada por encargo de la UNESCO en el año de 1977 y fue integrada por conocidos comunicadores y cientistas sociales y fue presidida por el irlandés Cian McBride, Premio Nobel de la Paz y Premio Lenin. De ahí el nombre de la Comisión Internacional y que tenía como misión el estudio de los problemas de la Comisión denunciado en 1973 en Argel por el Movimiento de Países No Alineados. Además de McBride, formaron parte de la comisión Elie Wiesel de Estados Unidos, Herbert Merry de Francia, Gabriel García Márquez de Colombia, etc. Fueron 16 en total. Entre las preocupaciones que aborda el informe están, abro comillas, la tendencia hacia la concentración, página 101, que uno de sus párrafos advierte, abro comillas, las estructuras de la propiedad y control de los medios masivos han experimentado considerables transformaciones desde la Segunda Guerra Mundial, gracias a los avances tecnológicos, la concentración de la producción y la comercialización y la apertura de los mercados mundiales. Más adelante agrega, abro comillas, la concentración de la prensa ha causado una alarma creciente, ya que puede ser una amenaza grave para la existencia de una prensa libre y plural. El crecimiento numérico de diarios produce la oportunidad del lector para contar con una diversidad de opinión y un debate amplio, cierro comillas. A medida que la industria de la comunicación se vuelve más integrada, la prensa, la radio y la televisión y la informática pueden convertirse en unidades de una sola máquina gigantesca. Hay indicios de funcionamiento de mecanismos monopólicos difíciles de descubrir bajo las leyes antimonopólicas existentes, dijo la Comisión en 1979. Solo revisen lo que estamos viviendo hoy. Otra de las preocupaciones de la Comisión fue el fenómeno de la transnacionalización, página 106, que la explica de la siguiente manera, abro comillas. El fenómeno de la concentración se ha visto acompañado en muchos casos por la transnacionalización
Y agrega, las corporaciones transnacionales tienen una responsabilidad especial porque, aunque proveen información al resto del mundo, ayudan a crear modelos económicos y sociales uniformes del comportamiento de los consumidores para convertirlos en sociedades consumistas. Tras el análisis de las preocupaciones, que solo he citado algunas, la Comisión saca algunas conclusiones. De verdad son 82 recomendaciones. Y entre las recomendaciones, dice, les voy a leer cuatro nada más, de las 82. Primera, la comunicación ya no debe considerarse solo como un servicio incidental y su desarrollo no debe dejarse al azar. Y es que las comunicaciones deben verse en términos estratégicos. Este es un llamado para el FMLN que está hoy en el gobierno de forma pura. Es porque ello, la Comisión subraya, la comunicación puede ser un instrumento de poder, un arma revolucionaria, un producto comercial o un medio de educación. Puede servir para la liberación o para la opresión, para el crecimiento de la personalidad individual o para la uniformación de los seres humanos. Segunda, comillas, los países en desarrollo deberán tomar medidas específicas para establecer o desarrollar elementos esenciales de sus sistemas de comunicación, medios impresos, radiodifusión, telecomunicaciones, junto con las instalaciones relacionadas y adiestramiento y producción. Y es que los medios alternativos solos no pueden hacerlo. Hay Gente B y Diario Colatino pueden contar por qué. Número 3, comillas, se requiere una capacidad nacional para la producción de materiales de radiodifusión para eliminar la dependencia de las fuentes externas, fuera de los programas de intercambio convenientes. Esta capacidad deberá incluir los centros de producción de películas y documentales como una red de distribución básica. Y 4, el uso informativo y educativo de la comunicación debe recibir la misma preferencia que el entretenimiento. Al mismo tiempo, los sistemas educativos deben preparar a los jóvenes para las actividades de comunicación. La introducción de los estudiantes del nivel primario y secundario a las formas y los usos de medios de comunicación, cómo leer periódicos, cómo evaluar programas de radio y televisión, usar técnicas y aparatos audiovisuales elementales es fundamental. Ello permitirá que los jóvenes entiendan mejor la realidad y aumenten sus conocimientos de los asuntos y problemas de actualidad esenciales. El reto está hecho, solo es cuestión que nos sentemos a trabajar, lo que no será fácil. Por supuesto, porque la UNESCO no pudo echar a andar el nuevo orden informativo. No solo porque tuvo muchos detractores, sino fundamentalmente porque tuvo el retiro físico y económico de Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur. Los dos primeros eran fundamentales en la parte económica para la UNESCO y lo sigue siendo. Esto quizás ya lo presentía la Comisión cuando escribió, abro comillas, este informe puede considerarse como una primera etapa del esfuerzo que deberá realizar la comunidad internacional en conjunto para considerar en términos prácticos los desafíos que debemos afrontar y los procedimientos que podríamos utilizar para actuar unidos en su resolución, de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración sobre los Medios Informativos adoptada unánimemente por la Conferencia General de 1978. Este es el reto, compañeros y compañeras, trabajar por ese nuevo orden informativo de comunicación que está engavetado, pero que podemos desempolvarlo. Muchas gracias. ¡Viva Palestina! Fuerte aplauso para nuestro invitado Francisco Valencia. Muchísimas gracias.